35 años. 35 años junto a los ecuatorianos. 35 años apoyando. 35 años respaldando el mundo de mañana. 35 años creando oportunidades para todos. 35 años orgullosamente sostenibles. Este Día de la Madre gana en grande con la Lotería de Mamá. $1 millón al entero. 50 autos. Así es, 50 autos Toyota ya en la zona de raspe y miles de premios. Con un regalo así, definitivamente te convertirás en el hijo favorito. Sorteo 11 de mayo. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas, Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Una excelente mañana. Qué gusto saludarlos justamente para poder analizar la coyuntura del país y del mundo entero. Este próximo sábado 26 de abril ya será el funeral del Papa Francisco y se prevé que el día de mañana el presidente de la República viaje con toda una delegación a este funeral en el que no estará incluida Lavinia Balbonesi, la primera dama, pero sí viajará con otra delegación hasta de Roma para justamente despedir al Papa Francisco. Viajará hasta Italia, Roma, el Vaticano. Quiero contarles también cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy, a vísperas de que, como lo comentábamos, Dayanet, estamos muy cerca de que ya se venga un nuevo periodo legislativo. ¿Cómo podría ser en estos momentos de la primera sesión de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que ya hoy por hoy, a esta fecha, 24 de abril, ADN tendría mayoría en la Asamblea Nacional? Vamos a estar conversando sobre este tema con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, y hablaremos sobre cómo avanzarían estos acuerdos. Esto incluso después de que el día de ayer también se escuchó que Mónica Salazar, si no me equivoco, es la asambleísta que se separó de la Revolución Ciudadana y ayer pedía que por favor que le reubiquen, que no quiere que su curul esté cerca de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo tramitar todos estos camisetazos que seguramente muchísimos más se vendrán a vísperas de que llegue ya el nuevo periodo legislativo? Conversaremos sobre este tema. Pero también estará con nosotros el día de hoy Mateo Estrella, él es ministro de Turismo y con él vamos a conversar sobre la reactivación turística. ¿Cómo nos fue el pasado feriado, el que fue largo de jueves, viernes, sábado y domingo a propósito de la Semana Santa? ¿Y cuáles son las expectativas también para este próximo 1 de mayo? ¿Qué se viene también en los nuevos retos en esta nueva administración de Daniel Noboa en torno al turismo de nuestro país? ¿Cómo posesionar a Ecuador como un destino para que todos quieran venir a visitarlo? También les cuento que estará con nosotros hoy Diego Burneo, él es economista y organizador de Invierte Ecuador 2025 y estaremos conversando sobre el rumbo económico de nuestro país, cómo vio el riesgo país, cómo ven los cambios económicos en la administración de Daniel Noboa. Así que acompáñenos a lo largo de este espacio informativo para tocar estos temas que son importantísimos. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Amigas y amigos, muy buenos días. Aquí empezamos esta jornada informativa en Vis a Vis con Carla Arcentales. Esta mañana tenemos interesantes noticias porque si bien el presidente el día de mañana parte con destino al Vaticano, ayer ya retomó oficialmente su agenda luego de esta
de estas pequeñas vacaciones que se dio junto a su familia en los Estados Unidos. El presidente retomó su agenda en los 141 años de provincialización de la provincia de El Oro. Este 23 de abril, tras 2 años y un mes del colapso del muelle del cabotaje del Puerto Bolívar, el jefe de Estado participó en la colocación de la primera piedra para la construcción de una nueva infraestructura. Ahí agradeció a los ciudadanos por el voto alcanzado el pasado 13 de abril. Queremos devolverle a la gente tranquilidad en sus barrios, queremos devolverle a la gente que todos los locales puedan abrir, que los chicos puedan salir, que exista paz y progreso. El Oro tiene todo, El Oro tiene gente trabajadora, tiene recursos, tiene un puerto hermoso y está geográficamente bendecido. Gracias una vez más a Puerto Bolívar, que contribuyó significativamente también para que este joven presidente pueda continuar y pueda servirlos a ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y mientras esto sucedía en la provincia de El Oro, en la Asamblea Nacional también hay novedades. El día de ayer precisamente la Revolución Ciudadana mostraba una foto en sus redes sociales en donde aparentaban unidad, como vemos en este momento en pantalla, y ahí también aparece Luisa González, asambleístas electos y asambleístas de este periodo que ya se van a retirar, como Gisela Garzón. Pero lo que llama la atención es que en las últimas horas se conoció que hay un conflicto interno entre 2 asambleístas. Se trata de Ana María Raffo, quien denunció a Ana Belén Yela Duarte, hija de María de los Ángeles Duarte, por calumnia, luego de enterarse que a sus espaldas le acusó de diezmera. Pero, ¿qué dijo en su momento Ana Belén Yela Duarte? Veamos, que nosotros lo recogimos en las redes sociales de Visionarias. Por decirte, Alan Berger está dispuesto a darle un puesto a cada uno de los prefectos del país. Ellos saben que ese tipo de cosas no podemos hacer nosotros. Y hasta el más bueno, más caretonto de nuestros asambleístas y autoridades hace alguna cosa. Y yo no digo que los otros no lo hagan, pero esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esta fulana, la Ana Raffo, que es una imbécil, ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea. Ella está en nuestra comisión. Su asesor, uno que gana $3,000, es el que le lleva la cartera y le maneja el carro. Porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de sueldo. Él gana 1,000 y ella se mete al bolsillo los otros 2,000. Y como esas cosas, 1,000. Entonces, un poco... Y por esta denuncia fue que ayer en sus redes sociales Ana María Raffo confirmó que presentará una denuncia por calumnia en contra de su compañera de bancada de la Revolución Ciudadana de este nuevo periodo. Veamos lo que ella dijo y también defendió lo que llamó su honra y declaró que estas declaraciones fueron falsas. Bueno, es que prácticamente la... Quiero informar al país que he presentado una querella por el delito de calumnia contra la ciudadana Ana Belén Yela Duarte. Porque me he imputado falsamente de hechos relacionados con cobros inexistentes a mi asesor, denominado diezmos, los que fueron publicados desde la página de la Fiscalía y difundidos por medios de comunicación y plataformas digitales. Estos hechos son falsos, que afectan mi honra y buen nombre, ya que bajo ninguna naturaleza he solicitado algún tipo de aporte monetario a mi asesor, por lo que la querellada tendrá que responder ante la justicia por sus falsas acusaciones. Con mi honra y mi nombre no se juega. Sigo firme con la verdad de mi lado. Bueno, es que prácticamente la llamó diezmera, ¿no? En todo caso, ya ha puesto una denuncia y allí se ve cómo definitivamente no una foto muestra unidad. Esa foto muestra parte de lo fracturada que se encuentra en estos momentos la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta varios aspectos. Uno, el día de las elecciones, en donde algunos líderes de la Revolución Ciudadana sí reconocieron el triunfo de Daniel Noboa. Y ahora, pues justamente estas discrepancias a propósito de los audios de Verduga. Vale la pena volver a poner la fotografía y poder mencionar que en esa foto faltan algunas personas. Falta Paola Pavón, no está Virgilio Hernández, no está Pavel Muñoz, quien también incluso dijo que bueno, pues que reconocía
conocía, como les digo, el triunfo de Daniel Noboa. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días, tomando en cuenta que ya se viene una nueva asamblea y que son un bloque bastante contundente. Roger, bienvenido. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Cree que hay más camisetazos? Yo ahorita se me vino un poco, digamos, del panorama de lo que pasó en su momento en Construye, que eran una bancada bien fortalecida al principio y ahora muchos de ellos están en ADN. Muy buenos días, Carla. Como siempre es un gusto estar en este espacio. Bueno, la gran pregunta es ¿por qué justo en este momento? ¿Por qué tal vez una denuncia de posibles diezmos que pudo haberse dado durante todo este periodo legislativo justamente se presenta en este momento? Porque hay una suerte de conflicto interno que comienza a mostrarse, sumado a lo que ya hemos visto, que ciertas autoridades seccionales le dieron el triunfo, reconocieron el triunfo de Daniel Noboa. ¿Por qué en todo esto pasa en este momento? Y es porque hay una tensión entre la Revolución Ciudadana y ADN principalmente por tomar de alguna manera o lograr adherir a 19 legisladores que podrían generar una mayoría de 77 votos. Ninguna de las dos fuerzas hoy tienen este número mágico de 77 que podría darles, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero como ve, digamos, es que ya algunos legisladores, Nils Olsen estuvo con nosotros, Diana Jacome también, nos aseguró que ya serían 68 o 69 en la bancada, 69 si no me equivoco, 70, ya 70 en la bancada de ADN, están a muy pocos números de lograr esa mayoría. Y la Revolución Ciudadana se quedó sin una, Mónica Salazar. Hoy en día, pues, partieron con 66 curules cada uno y no hay de dónde escoger. Necesariamente, si nosotros vemos las cifras, va a tener que Pachacutic o adherirse a una de las fuerzas políticas para elegir al presidente o presidenta de la Asamblea o dividirse. Porque hagamos un escenario, por ejemplo, la Revolución Ciudadana parte con 66, si es que lograría tener el apoyo del Partido Social Cristiano, tendría 70 votos y le faltaría pues los 7 votos que podría conseguir de Pachacutic. Pero si quitamos de la fórmula del Partido Social Cristiano, en el caso de la Revolución Ciudadana, ya le faltan 2 votos, dada la salida de Mónica Salazar. En el caso de ADN, si es que logra adherir a los 5 de movimientos provinciales, pues haría 71 votos y en este caso le faltaría entre 6 votos que no lograría conseguir ni siquiera con el Partido Social Cristiano. Es decir, le faltarían los votos de Pachacutic. Entonces, pero a ver, analicemos entonces esa parte, la de Pachacutic, que sí me llama mucho la atención. Frente a lo que ha sucedido y que incluso la misma CONAIE está evaluando si es que Leonidas Issa continúa como presidente de la CONAIE, y algunos indígenas, como por ejemplo la organización de Chimborazo, ha dicho que ellos en cambio están dispuestos a poner un pliego de peticiones para que los atienda el gobierno nacional y de esa manera poder llegar a acuerdos. ¿Cree usted que pueda Pachacutic adherirse tal vez a votar con el bloque de ADN? Bueno, si es que llega a un acuerdo, pues esto se podría dar. Recordemos que una de las posturas que está mostrando la bancada oficialista es un acuerdo país, un acuerdo con los legisladores que quieran en un primer momento lograr mejorar las condiciones principales del país. Es un primer escenario, quizá este gran acuerdo país se dé por fuera de la Revolución Ciudadana con Pachacutic, con el Partido Social Cristiano, con los movimientos provinciales, lo cual superaría en un número de 80 votos esta mayoría que necesita el gobierno. Distinto sería si es que Pachacutic de ninguna manera se adhiere a la Revolución Ciudadana o ADN, en donde realmente van a ser los votos que podrían decidir en cada momento coyuntural que tenga la Asamblea Nacional. Entonces, son varios escenarios que se pueden dar. Yo creo que el más improbable es que haya un acuerdo nacional, es decir, que incluso la Revolución Ciudadana sea parte de las principales decisiones de gobernabilidad que necesita la Asamblea Nacional, y lo que le quedará a este gobierno es lograr capitalizar esos 9 votos entre Partido Social Cristiano Independientes e, insisto, necesitan ciertos votos de Pachacutic. Otra cosa que usted mencionaba es la posible fractura o inicio del transfugismo político en la Revolución Ciudadana. Ya pasó con una legisladora, hay un aparente conflicto con la legisladora Rafo y otra legisladora. Entonces, si es que esto se podría... Yo voy a contar así como chisme de pasillo, pero a nosotros nos llegó, de hecho, que podrían haber más camisetazos de parte de la Revolución Ciudadana porque la gente no está contenta con los resultados de estas elecciones, porque esperaron mucho más del manejo que iba a tener Luisa González. Es una organización política que, como su nuevo nombre o eslogan
que se ha colocado, pues está en resistencia. ¿Cuál eslogan? ¿El Corazones Ardientes? No, ahora porque ese sí está estamos en resistencia ahora, creo que es la postura comunicacional que tiene la Revolución Ciudadana. Y sí, es cierto, es una organización política que está puesta en tensión, no solo en materia electoral, sino ahora en materia de su propia conformación política en el interior de la Asamblea Nacional. Porque, insisto, al momento de generar las primeras sesiones de la Asamblea Nacional, si es que la Revolución Ciudadana no ha logrado una mayoría, pues va a ser una organización política bastante encerrada a la hora de tomar decisiones. En el Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, en donde posiblemente ADN tenga mayoría en las principales comisiones, si es que no logra esa mayoría de los 77 votos. Aquí estamos frente a dos organizaciones políticas que van por el mismo objetivo, los 77. Ahora, ¿pero quién lo ve más cercano? Desde el punto de vista institucional, bueno, más cercano, pues posiblemente, como un principio de la ciencia política, el político gravita al poder. ¿Quién tiene el poder en este momento? ADN. ADN, entonces es una fuerza política que está puesta en tensión. Desde el punto de vista institucional, más allá de los acuerdos que se puedan generar para esta primera sesión del 14 de mayo, a mí me llama mucho la atención que no estemos hablando de los puntos principales de posibles acuerdos que deberían tener el gobierno con otras fuerzas políticas. De eso no se está hablando. ¿Cuáles podrían ser esos acuerdos? En primer lugar, ministerios, digamos, tal vez dentro de las alcaldías, dentro de los GATS, ¿qué podría haber? Pero no, ese no debería ser el primer punto debería ser economía. ¿Ya? ¿Por qué economía? Porque sin recurso público no podemos garantizar seguridad, no podemos garantizar gobernabilidad en los GATS, no podemos garantizar que las principales instituciones del Estado estén financiadas, como por ejemplo la cartera de educación, como por ejemplo la cartera de salud. Si es que el análisis de las bancadas no se da en función de la economía del país, creo que estaríamos arando en el mar, porque no se podría garantizar ninguna mejora de ningún criterio ideológico político, tanto de la derecha, del centro, de la izquierda, porque no hay dinero. ¿Con qué dinero se va a financiar todo aquello que prometieron nuestros políticos? Entonces, a mí me preocupa que estos posibles acuerdos no se estén dando en función de la economía del país, sino se estén dando en función de conflictos políticos. Primer conflicto político, el de la señora Mónica Salazar; segundo conflicto político, de la asambleísta Raffo, y los demás conflictos políticos que vamos a ver en estos días, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿qué esperamos de esta primera sesión? Que a mí se me llama la atención porque ya he escuchado que podría ser presidente primero el de Reto. Raúl Chávez. Raúl Chávez podría ser el presidente, podría ser Anabel Asín, e incluso se ha hablado de que podría ser Nils Olsen o el mismo Esteban Torres. ¿A quién le correspondería la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Cómo va a ser ese día de las elecciones, que creo que es importantísimo? Tomando en cuenta que si es Anabel Asín, por ejemplo, ya hay un precedente que vale la pena mencionar. Sería la madre poniéndole la banda presidencial al hijo. Bueno, la ley establece que quien dirige la primera sesión de la Asamblea Nacional es aquella cabeza de lista o de la lista más votada a nivel nacional. En este caso es de ADN, en este caso es Anabel Asín. Luego, pues, quien subdirige la primera sesión es Raúl Chávez, de la Alianza Reto Revolución Ciudadana. Y en tercer lugar, pues como Pachacutic no logró o no pudo colocar asambleístas nacionales, pues le correspondería al Partido Social Cristiano con Alfredo Serrano. Pero eso en un primer momento de dirección de la primera sesión de la Asamblea Nacional. Pero esto no quiere decir que por ley le corresponde la presidencia a Anabel Asín. Es un tema de acuerdo político y de votos. Una de las primeras cartas que se está manifestando en los últimos días es justamente Anabel Asín, posiblemente Esteban Torres, posiblemente Nils Olsen, Diana Jácome de la bancada oficialista, y de la Revolución Ciudadana han mostrado también a Viviana Veloz como la posible candidata para que continúe en la presidencia de la Asamblea Nacional. Sabemos que hoy está ejerciendo. Pero todo depende de qué organización política logre estos 77 votos. Y ahora, más allá de eso, ¿eso se hace en la primera sesión? ¿Se puede llegar a acuerdos en una primera sesión? Debería llegarse al acuerdo en una primera sesión. Ya estarían empezando, digamos, a conversar, porque no sé si en una primera sesión de verdad se pueda llegar a ese tipo de acuerdos. El Pleno de la Asamblea Nacional es una suerte de ratificación del acuerdo que se hace previamente. A veces se cumple, a veces no se cumple. Recordemos, por ejemplo, cuando Henry Kronfle ya había un acuerdo para que sea presidente de la Asamblea Nacional, pero finalmente no fue él y fue Guadalupe Llori. Eso podría ser distinto ahora con Lasso si comparamos que Lasso llegó con 12 legisladores. Acá el presidente Noboa llega con
más de 60 legisladores, a apenas 11 votos de lograr una mayoría absoluta en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, es más probable que ya se logre generar un acuerdo en la primera sesión de la Asamblea. Como nos pinta el panorama en estos momentos, si ADN podría tener tal vez mayoría, podría haber gobernabilidad. Podríamos ver que ya se viene un periodo en el que la Asamblea pueda apoyar a las decisiones del presidente de la República y que no volvamos a tener lo que ya vivimos en su momento, una muerte cruzada, o como en esta Asamblea Nacional, en donde solo en un principio hubo apoyo a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Bueno, la respuesta es sí, si es que efectivamente el gobierno logra un acuerdo sostenible en el tiempo. Insisto, porque los acuerdos en este país no duran en función de la decisión de ese momento. La coyuntura, además. Y de lo electoral. Recordemos que vamos a unas elecciones seccionales en donde posiblemente volvamos a una dinámica de poder de reconfiguración. Si es que se logra un acuerdo sostenible por el país de 77 votos, efectivamente va a haber gobernabilidad en función de que las leyes se van a aprobar y en función de que esas leyes que se aprueban posiblemente con los votos del gobierno y de sus adheridos y sus apoyos sean ratificadas por el presidente y enviadas al registro oficial. No pasaría lo mismo con aquellos proyectos de ley que pueda proponer la oposición que logren ciertos votos y que pasen al gobierno y que sean vetadas totalmente. Vamos, 17 vetos totales en este momento en este país de leyes que posiblemente unas son buenas, otras son malas, pero que finalmente han sido una pérdida de tiempo para el país porque ya están en la congeladora y difícilmente van a aprobarse. No es importante tampoco señalar, o es importante más bien señalar que la fiscalización y el control político posiblemente estén anulados en esta legislatura, dado que el gobierno va a tener mayoría. Sobre todo, para ser un poco también más claro. Claro, porque y es improbable que un gobierno se enjuicie o sancione a una autoridad. Posiblemente sí, claro. Sí la fiscalización, es decir, el seguimiento, el control y la observación que puedan tener los legisladores a sus ministros siga siendo importante y se dé de manera responsable, pero al menos no vamos a tener sancionados en el Ejecutivo porque es improbable. Que fue que ha sido uno de los problemas de esta Asamblea Nacional, porque, digamos, la Revolución Ciudadana se caracterizó en este periodo por llevar por delante más que aprobación de leyes, más juicios políticos. Todo el tiempo estuvieron presentando solicitudes de juicios políticos, principalmente para ministros de Daniel Noboa. Y el indicador ahí es importante. ¿Qué nos dice el indicador? Que al menos de los 30 pedidos de juicios políticos que se presentaron en este periodo, hay una efectividad de menos del 30%. Es decir, los juicios políticos o se archivaron o se quedaron en el limbo o finalmente fueron descartados por temas judiciales. Es decir, los juicios políticos en este país posiblemente sean usados como una herramienta de persecución, de presión para ganar tiempo y que finalmente no cumplen un resultado efectivo, que es garantizar que la política pública sea eficiente y efectiva. Eso no pasa. Entonces, ahora pues el equilibrio de poderes yo creo que sí está en tela de duda, dado que podríamos tener una aplanadora legislativa que no tiene ningún freno. Ahora, ¿cómo ve también la relación Ejecutivo-Asamblea Nacional de cara a la constituyente? Porque también depende muchísimo de la Asamblea Nacional que esta propuesta de campaña de Daniel Noboa sea viable. Bueno, en este caso, de nuevo el país volverá a cambiar sus reglas del juego, más allá del funcionamiento que tenga la nueva constituyente, que es una promesa del presidente, y que él tendrá que pensar si de verdad llevarla a cabo o no, tomando en cuenta incluso los mismos recursos y que ya se vienen también elecciones seccionales. Totalmente, y que tenemos un Consejo Nacional Electoral que ya tiene que cambiarse legalmente, ya debió cambiarse parcialmente, ya debió cambiarse totalmente, no sé qué podemos esperar. Ahora tenemos ya un Consejo de Participación Ciudadana con sus miembros que están completos, pero que desafortunadamente no avanza ni siquiera en las funciones más esenciales de este Consejo, que es, por ejemplo, renovar el Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que, entre comillas, debería garantizar la administración de justicia, pero que finalmente... Pero tampoco lo puede hacer, pues hasta que el Ejecutivo tampoco no mande su terna. Todo está interconectado, todo es político y las reglas del juego deberán configurarse de manera más responsable para que tengamos un Consejo de la Judicatura completo, una renovación de la Corte Nacional de Justicia, para que tengamos un CNE renovado totalmente, pero esto depende muchísimo de la política. Partidista en muchos de los casos, cuando debería ser distinto. Posiblemente esta constituyente, si es que se da, sirva para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado, tal vez volver a las 3 funciones o poderes del Estado y que
la designación de autoridades vuelva a ser parte de las funciones de la Asamblea Nacional como órgano de representación nacional, no en un consejo que puede ser cooptado fácilmente. Bueno, que es lo que hemos visto con los chats de Augusto Verduga y que empezamos este espacio justamente con ese audio. ¿Cómo le perjudica ahora mismo también la credibilidad a la Revolución Ciudadana, digamos, estos audios y las decisiones que se puedan tomar en el camino? Porque nos damos cuenta a través de los audios del mismo Augusto Verduga que tenía gente hasta en la misma Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana es una organización política que se ha caracterizado por tener disciplina partidista. Si nosotros vemos los números, es la organización política que menos camisetas o camiseteros pues ha tenido en su historia. Ha tenido sí grandes divisiones como la que tuvo en el gobierno de Lenín Moreno, pero es una organización política disciplinada. Ahora, estos audios, estas presuntas divisiones que hay al interno de la Revolución Ciudadana muestran que es una organización política que necesita cambiar, porque si no cambia está condenada a, en ese hermetismo y en ese, digamos, en esa rigidez política que tienen, a quebrarse, si es que no se vuelve una organización política dinámica, si no distribuye y no desjerarquiza la dirección política de la Revolución Ciudadana. Creo que va a haber serias complicaciones. Creo que ya es notorio que varios legisladores no están contentos, y lo han dicho públicamente, con ciertas decisiones que se han tenido a la hora de generar la candidatura de Luisa González o a la hora de generar los cuadros políticos para las... Yo incluso escuchaba ayer que ya hay la posibilidad de que se cree hasta un nuevo movimiento con algunas de las personas que no estarían de acuerdo con cómo se está llevando en estos momentos a cabo la Revolución Ciudadana. Lo cual sería desafortunado para el país, porque una organización política más... los audios de Augusto Verduga. Y una organización política más en este país no es garantía de que las cosas vayan a mejorar, sino de que haya más división. Entonces, bueno, el llamado a esta organización política es actuar con responsabilidad, con base en sus principios, con organicidad. Después de todo, y esto es importante señalar, las personas, los ciudadanos, los ecuatorianos, hemos decidido por una o por otra tendencia, y yo creo que ese voto que se confió a los políticos debe ser coherente con las actuaciones que hagan nuestros legisladores. Desafortunadamente lo que veremos posiblemente es adhesiones totalmente contrarias al voto que dio la ciudadanía. Estemos atentos, por ejemplo, a cómo van a votar estos legisladores provinciales, a cómo van a votar los legisladores de Pachacuti, los del Partido Social Cristiano, porque muchos de esos votos fueron en contra de una propuesta. Y si se adhieren a esa propuesta, que está en contra del voto ciudadano, pues sería totalmente falsear el voto de la ciudadanía. Y ahí habría serios problemas. Claro, entré porque sabía que con ellos iba a entrar, pero definitivamente mis ideales son otros. Y no, pues es mentirle a la gente. Es mentirle a la gente, y eso se traduce en las decisiones políticas más importantes del país. ¿Qué va a pasar con los impuestos, por ejemplo? Hay gente que votó por una organización política para que ya no hayan más impuestos. Y si eso se da, pues estaríamos traicionando esa confianza que nos dio la ciudadanía. Roger, yo quiero tocar otro tema también súper importante con usted. Están haciendo seguimiento desde el observatorio tal vez a la contratación que se está haciendo dentro de la Asamblea Nacional para la compra de equipos. Esto a propósito de la última compra que se ha hecho para poder renovar las laptops, las computadoras y los curules de la Asamblea Nacional. Están verificando que, digamos, toda esta adjudicación, estos contratos estén avalados y se haya hecho mediante el CERCOP con un concurso que sea completamente lícito y transparente. Bueno, en primer lugar, hay una percepción, desde mi punto de vista, un tanto equivocada al respecto de cómo funciona la Asamblea Nacional, al respecto de su presupuesto, al respecto de su gasto. El primer dato que yo siempre doy es que nosotros como ecuatorianos invertimos menos del 1% del presupuesto general del Estado en la institución parlamentaria, en aquella institución que debe tener calidad, que es garante de la democracia, en donde se trabajan las principales decisiones. Menos del 1% del presupuesto general del Estado. Siempre se ha atacado a la Asamblea Nacional por el gasto público que puede tener. Eso no quiere decir que sea un cheque en blanco, que el gasto que debe hacer la Asamblea Nacional debe hacerse en cualquier cosa, sino que debe estar determinado por necesidades reales, como por ejemplo, una de las necesidades que puede ser es la actualización de equipos. Ahora, lo que sí es responsable de la ciudadanía es comenzar a identificar si estos contratos evidentemente son hechos en el marco de la ley, en el marco de la ley de contratación pública. ¿Pero podido verificar esto? Porque se habla de que los equipos fueron adquiridos y este contrato se cierra en la administración de Henry Kronfle. Hay que verificar cómo se ha dado el contrato, hay que revisar no solo el contrato de compra de equipos, sino
y yo he insistido en esto, al respecto de cómo funciona la contratación del personal de la Asamblea Nacional. No puede ser que de los más de 1.200 contratos que hay en la Asamblea Nacional, menos del 10% sean para funcionarios de carrera y el 90% sean contratos que tienen que ver con la confianza que dan los legisladores a 4 personas cada una en su despacho. Pero hubo pues recién unas discrepancias porque Viviana Veloz quiso asegurar a algunas personas que iban muy pocos años trabajando en la Asamblea Nacional, mientras otros que iban años de años no habían podido salir de un contrato ocasional. Claro, y es un debate ahí porque la carrera legislativa que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa aún no se cumple, aún no se ha emitido, como manda la ley, este reglamento para la carrera legislativa, este instrumento jurídico que permitirá generar mejores condiciones institucionales de la Asamblea Nacional. Hoy por hoy, si hay una nueva disolución de la Asamblea Nacional, quedarán menos de 50 personas, 50 o 60 personas, porque muchas de ellas, de un número de 100, ya están en un proceso de jubilación y retiro. Entonces, la Asamblea Nacional se convirtió en una institución de paso para los políticos. Pasan los políticos, llegan nuevas personas, se van, e incluso hay un grave problema con la información que queda en el repositorio de la Asamblea Nacional. Muchas veces quienes son secretarios o prosecretarios de comisiones, esa información se pierde y son denuncias de propios funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional. Entonces, yo sí quisiera decir algo: quien presida la Asamblea Nacional en el próximo periodo debe ser responsable con la institución y debe generar mejores condiciones para que la institución a futuro pueda fortalecerse y no dependa en función del político que esté de turno. Le pregunto esto porque yo vi una denuncia principalmente de Ana Galarza, donde decía que este último contrato que se habría realizado para la compra de las laptops y el poder comprar curules era un concurso que estaba trucado. Entonces, y no solo eso, Carla, si nosotros comenzamos a verificar la contratación de la Asamblea Nacional, por ejemplo, vemos contratos de $50,000 que se dieron en la época del expresidente Kronfle, en donde se buscaba mejorar la interacción ciudadana con la Asamblea Nacional. ¿Cuál ha sido el resultado de ese contrato? $50,000 en eso, y eso no se ha observado. Hay que tener más atención al respecto de cómo funciona la Asamblea Nacional. Es una institución que no goza de la confianza ciudadana, y si es que estas decisiones aún más ahondan en esa desconfianza, creo que es responsabilidad de la próxima administración mejorar ese tipo de procesos. Y transparentarlos para evitar justamente todo este tipo de querellas. Roger, yo quiero agradecerle muchísimo, expectante, seguramente lo tendremos de nuevo aquí, de cara pues a ver cómo se conforma esta Asamblea Nacional, las comisiones, las autoridades y cómo será esta próxima sesión, de la cual obviamente nosotros aquí en Visionarias les tendremos todos los detalles. Así que muy amable, gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Carla, como siempre un gusto estar con ustedes. Claro que sí, nosotros continuamos también con más información ahora mismo, contándoles que ya vamos a conversar en breves minutos con Mateo Estrella, el ministro de Turismo, para justamente hablar de las cifras que nos dejó el último feriado. Así es, nosotros tenemos excelentes recomendaciones a esta hora para todos ustedes que están conectados a la señal de Visionarias SE. Este año el mejor regalo para ti y tu mamá es convertirte en su hijo favorito. Con la lotería de mamá puedes ganar $1 millón al entero, 50 autos Toyota aquí en la zona de Raspe y miles de premios. Nunca hubo tantos premios esperando por ti. Juega, gana y haz que mamá celebre un día de la madre inolvidable. El sorteo será el 11 de mayo. La lotería de mamá, $2 cada guachito, un producto de Lotería Nacional. Y además, como cada mañana, saludamos a Aseguradora del Sur, quien produce el 60% de su energía gracias a paneles solares, más de 200 paneles instalados en nuestras oficinas de Quito. Es momento de cambiar de información y precisamente el día de ayer inició la iniciativa Chao Pavel. Con esto se busca recolectar 206,000 firmas que se necesita para que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones y sea la ciudadanía quien decida si Pavel Muñoz se queda o se va de la alcaldía. Veamos lo que dijo Néstor Marroquín, el líder de esta iniciativa. Que no es una idea, no es un perder el tiempo, como decía el señor alcalde. El primer paso lo hemos dado nosotros al conseguir ya los formularios. El siguiente paso es de la ciudadanía. Tenemos ya registrados alrededor de 300 voluntarios regados en todo Quito. Vamos a visitar todas las 65 parroquias. Nuestra expectativa es tener al menos 2,000 firmas al día. Es llegar a 1 millón en todos estos 180 días. Muy bien, nosotros continuamos con más información. Terminamos un feriado, trabajamos esta semana completa y la próxima tendremos nuevamente descanso.
Y definitivamente hay que ver con buenos ojos estos descansos porque ha dejado pues millonarias, y digo millonarias cifras para nuestro país, porque la gente ha gastado turísticamente, se ha trasladado a nuestras playas, ha disfrutado de hoteles, ha disfrutado de justamente nuestra gastronomía, y sin duda eso es inyección para nuestra economía y hay que verlo desde el lado positivo. Quiero agradecerle en estos momentos porque está junto a nosotros el ministro de Turismo, Mateo Estrella, para justamente darnos estos detalles. Si no me equivoco, este último feriado, el que fue de jueves, viernes, sábado y domingo, dejó 54 millones de dólares, una cifra que casi que duplica lo que dejó el año pasado. Sí, así es, Carla, muchas gracias por el espacio, muy contentos y muy motivados con las cifras del feriado. En realidad, más de 725,000 personas se movilizaron en el Ecuador durante ese feriado y dejaron más de 54 millones de dólares de gasto turístico directo, es decir, de gasto turístico en los establecimientos registrados por el Ministerio de Turismo. Por eso se puede duplicar si es que sumamos establecimientos comerciales, si sumamos la economía informal también. Entonces, en realidad, esos flujos de dinero que generan los feriados son realmente muy importantes. También la gente motivada cuando baja el IVA del 15 al 8%, porque son 7 puntos de IVA y eso motiva también el consumo. Entonces, nos parece que el feriado de Semana Santa fue un feriado exitoso, un feriado que superó las expectativas que teníamos. Hemos trabajado junto al sector privado para que el feriado sea realmente muy bueno, y ya preparándonos para el próximo feriado del 1 de mayo. Yo me doy cuenta de algo y que se está haciendo un poco más recurrente, el hecho de aumentar un día más que sea recuperable, porque en cifras nos quiere decir que esto sí está siendo, digamos, un buen mecanismo, una buena estrategia que está inyectando a la economía de nuestro país. Tal vez es posible que para el próximo feriado del 1 de mayo también se aplique una estrategia similar que sea recuperable. Bueno, el tema es que en mayo tenemos 2 feriados, ¿no? Tenemos el feriado del 24 y el del 1, entonces yo creo que en estos feriados no se va a aplicar lo del día adicional, sin embargo se evaluará, pero son 2 feriados en un mismo mes, entonces en realidad nos parece que ya hay días suficientes que están concentrados en un mismo mes. Es un mes atípico, mayo siempre, es el mes donde tenemos 2 feriados, diciembre es del otro, que tenemos 25 de diciembre y 31 primero. Pero de todas maneras tenemos el feriado del 1 de mayo que pasa al viernes 2 y es 2, 3 y 4 de mayo, y el feriado del 24 que cae sábado pasa al viernes 10, viernes, sábado y domingo. Claro que sí. Ahora, hablemos un poco también sobre, digamos, estas estrategias que ustedes están aplicando. Si bien es cierto es para los feriados y que ha dejado, digamos una buena inyección económica, ya hablamos de que el último 54 millones, pero ¿qué otras estrategias aplicar para estos feriados del mes de mayo, tomando en cuenta de que no se alargará un día, pero sí habrá menos IVA, y de alguna manera eso es lo que se necesita para dinamizar el turismo en nuestro país? Sí, bueno, el IVA tampoco va a haber en los feriados de mayo porque ya la ley nos da nosotros 12 días al año para aplicar, ya se cumplieron los 12 días de este año. Sin embargo, sí estamos planificando con la presidencia el proponer una reforma legal para que los días sin IVA puedan aumentarse, y eso es importante. Esta es una reforma a la ley de régimen tributario interno, ¿no? Y eso se irá definiendo en las próximas semanas, en los próximos meses en realidad. Ahora, también de alguna manera nosotros hemos estado viendo que poco a poco van participando de más ferias, cada vez se hace mucho más grande, digamos, el nombre de Ecuador alrededor del mundo. ¿Qué otras estrategias aplicar, tomando en cuenta que se viene un gobierno que es de continuidad, no es algo completamente nuevo? A lo que ustedes ya han acentuado, ¿cómo fortalecerlo para poder hacer que Ecuador se convierta en una potencia turística? Eso es muy importante. El gobierno le ha apostado mucho al turismo durante este periodo. Tenemos un presupuesto muy interesante para inversión en materia de promoción turística, de competitividad, de desarrollo, y en el área de promoción estamos en realidad haciendo una serie de actividades importantes para poder potenciar la imagen de Ecuador en el extranjero y hacer que más turistas nos visiten. Estamos participando en una serie de ferias internacionales muy importantes, estamos participando también en publicaciones importantísimas. Mencioné ya en alguna ocasión a National Geographic, que está en realidad... Disney Plus incluso también puso a Galápagos como uno de los destinos más maravillosos del mundo. Así es, el documental está precioso, lo vi el día del estreno, está realmente muy bonito, del pequeño lobo marino Leo. Entonces, muy bonito. Y estamos trabajando con esos grandes jugadores, ¿no es cierto?, para poner la imagen de Ecuador, la marca país, en varios sitios. Estamos trabajando en una campaña internacional también muy interesante. Y yo creo que hay una serie de iniciativas, de actividades que le van a poner al Ecuador realmente en la mira de la gente. Y hay resultados, que es lo importante, ¿no? Tenemos un 17.5% de crecimiento de visitantes internacionales en el primer trimestre del año,
respecto del 24, y vemos que el año 2025 va a ser un año de recuperación total y que vamos a tener unos buenos números en realidad, y estamos muy motivados por eso. El sector turístico está trabajando arduamente, el sector privado, porque hay que recordar que como Estado facilitamos la vida del sector privado. Eso es lo que intentamos hacer, facilitarles a ellos sus negocios, porque ellos son los que hacen los negocios, ¿no es cierto? Ministro, ¿cuáles son las estrategias para el régimen costa, tomando en cuenta que ya salen de vacaciones los muchachos y que muchas veces las familias viajan a las playas o a sitios cercanos en esta temporada de vacaciones? Bueno, ¿cuál es esa estrategia que se va a aplicar, tomando en cuenta que ya mismo se termina el periodo escolar en la costa? Ellos están ya terminando sus vacaciones en realidad, y nosotros hemos motivado los viajes a través de la campaña Deja de ser extranjero en tu tierra, que es una campaña que le hemos tenido al aire este tiempo, que tiene por objeto motivar las visitas en feriados, por supuesto, las visitas en época de vacaciones y las visitas en fines de semana. Y vemos que ha habido un movimiento turístico interesante de la región costa hacia la sierra. Vemos que se ha movilizado la gente, las familias han disfrutado. Igualmente movimiento entre la costa, en la temporada de playa, que también ha sido una temporada interesante. Y claro, el feriado del 1 de mayo va a ser el último feriado antes de que se inicien las clases del 5 de mayo en la región costa, y motivamos a que la gente pueda cerrar con broche de oro entonces sus vacaciones en ese feriado. Y a través de la campaña que hemos tenido, a través de varias activaciones, hemos tenido no únicamente una campaña en medios, también una campaña con influencers, que llegan a un público más joven también, que nos interesa. Entonces ellos han recorrido el Ecuador y han ido promoviendo esas maravillas que tenemos en todas las regiones del país. Ahora, yo quiero también hablar de qué se espera a futuro también dentro de esta cartera de Estado, y de hecho con el gobierno de Daniel Noboa. El día de ayer pude ver que la ministra Ivonne Núñez puso su cargo a disposición de Daniel Noboa, y lo mismo lo hicieron otros ministros. ¿Qué se espera desde la cartera de Estado también en este aspecto? Bueno, este es un procedimiento regular de protocolo, ¿no?, en el que todos los ministros hemos puesto a disposición del presidente nuestros cargos, porque esto ocurre de manera regular, ya que dejamos en libertad al presidente, que va a inaugurar un nuevo periodo de gobierno, en tener la libertad suficiente para poder nombrar a su gabinete. Entonces, no significa esto que vayan a haber cambios de manera general. Habrán cambios necesarios que el señor presidente estará evaluando. ¿No? Que sí, está evaluando cambiar, y tiene toda la libertad de hacerlo. Entonces, los ministros hemos puesto nuestros cargos a disponibilidad del señor presidente para que tome la mejor decisión por el país. Y desde su perspectiva, ¿quedará usted tal vez en la cartera de Estado? ¿Ha habido ese acercamiento? ¿Qué podría pasar para justamente, como yo le decía, seguir con esta continuidad que ha dado resultados fructíferos? El señor presidente está en plena libertad de tomar las decisiones que él considere necesario. Lo hará conocer al país en las próximas semanas, antes de su posesión el 24 de mayo, pero evidentemente las políticas públicas que se han instaurado tendrán una continuidad, debido a que es una continuidad de gobierno y una continuidad de las políticas públicas que se ha generado, en este caso desde la cartera de Estado de Turismo, pero de manera general la ventaja de tener estos 4 años de continuidad es que se puede profundizar mucho más el trabajo que se ha venido haciendo durante estos años también. Ustedes también están trabajando de cerca, yo me imagino, también con el Ministerio de Transporte para poder mejorar las vías del país, que eso hace también que la gente se traslade a otras regiones. ¿Cómo lo están haciendo para mejorar también ese aspecto, que es lo que ha permitido que la gente viaje y se interconecte pues justamente en nuestra nación? Tenemos una coordinación constante, ¿no?, con el Ministerio de Transporte. Nosotros pasamos al Ministerio de Transporte cuáles son los corredores turísticos del Ecuador que más se usan en realidad, para que el ministerio pueda ejecutar una serie de actividades que ellos hacen, ¿no?, actividades que tienen que ver con el corto plazo y que tienen que ver con, en la época invernal, por supuesto, propender a que las carreteras estén transitables, así es que hay algún deslave, poder corregirlo. Con las prefecturas se trabaja de igual manera, pero luego a mediano plazo y a largo plazo sí hay otros temas estructurales que se tienen que trabajar y que no son de la noche a la mañana, ¿no? Hay carreteras que tienen problemas estructurales de hace muchos años, que requieren estudios, que requieren contrataciones más grandes, y eso efectivamente toma tiempo, pero tenemos una coordinación realmente estrecha con el ministerio, con el ministro Luque, para efectivamente tener la posibilidad de que las carreteras estén expeditas, de que esos corredores turísticos sean importantes. Tengo un dato aquí súper importante que dicen que con los 3 primeros feriados de este 2025 se han acumulado un total de $237 millones, digamos, durante todos estos feriados. ¿Cuál es la diferencia con años anteriores, para que más o menos nos demos cuenta de que las estrategias que están implementando, como agregar un día más, como la reducción del IVA, como justamente el mejoramiento de las carreteras, están sirviendo? Sí, es un 20% más que el año precedente. En realidad estamos realmente muy motivados en que eso suceda, y
esa política debe continuar porque esas dos grandes fuentes del turismo, el turismo interno y el turismo internacional que llega al Ecuador, son complementarias absolutamente, ¿no? Entre las dos generan más de 6.000 millones de dólares a la economía nacional en materia de turismo que circula en el país. La diferencia es que el turismo que viene de fuera aporta 1.700 millones de dólares frescos a la economía, ¿no? Es un sostén importante de la dolarización del país porque son 1.700 millones que ingresan al Ecuador en materia de turismo, y eso en realidad es bastante interesante para la economía nacional. Entonces hay que subir también el número de visitantes internacionales. Justamente eso me iba a ir. ¿Cuáles van a ser esas estrategias para que, digamos, si bien ustedes tienen la campaña de no seas extranjero en tu tierra, que es justamente para nosotros, cómo implementar mayor interés también en la población internacional? Que digan, quiero conocer las playas de Ecuador, quiero ir a conocer la mitad del mundo, Galápagos, que es uno de los sitios que ahora ya puede ver la gente a través del documental, a través del mundo entero. ¿Cómo capturar ese interés mundial? Bueno, estamos trabajando, ¿no? Tenemos al menos 30 eventos internacionales a los que el Ministerio atiende, ¿no? Para trabajar con el trade turístico internacional, es decir, con los operadores turísticos internacionales, ¿no? Esa es una estrategia que el Ministerio ya la lleva adelante durante algún tiempo. Vamos con el sector privado, vamos con las municipalidades, pero también es importante que lleguemos al consumidor de manera directa. ¿A qué consumidor? A ese consumidor de los destinos priorizados. No podemos apuntar a todos lados en nuestros destinos priorizados. ¿Cuáles serían? Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de visitantes, los países fronterizos que son Colombia y Perú, que tienen visitantes especialmente para las provincias fronterizas, y luego la Europa Occidental, ¿no? Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Países Bajos, son nuestros mercados priorizados porque tenemos conectividad directa, tenemos ya una tradición de traer turistas de allá, entonces hay que mejorar los números de esos visitantes que vengan. Nosotros esperamos que este año incrementemos un 15% el número de visitantes que lleguen a Ecuador, y de seguir cifras de inversión en materia de turismo, esperemos superar la barrera de los 2 millones de visitantes en el 2027, y al 2029 la meta que tenemos clara es de duplicar el aporte del turismo al Producto Interno Bruto del 2.5 al 5%, ¿no? Le preguntaba esto porque yo veo que, por ejemplo, hoy por hoy, digamos, los espectáculos, los conciertos también atraen a muchísima gente de otros países, así como los festivales o las ferias. Por ejemplo, ahorita veo que un montón de gente está en España en estos premios latinos, que son como los Oscars de latinos. Veía que muchísima gente se encuentra también en Asia por esta feria de los vehículos que están presentando hoy por hoy. ¿Por qué no aplicar ese tipo de estrategias también en nuestro país para que venga más gente? Diga, en Ecuador se va a presentar tan feria, en Ecuador se va a presentar este artista que no va a estar en ningún otro lugar. ¿Cómo dar esas garantías para que vengan más ciudadanos internacionales? Hay ese segmento que se llama el MAIS, ¿no? Que es eventos, convenciones, incentivos y reuniones, y es un segmento al que sí estamos apuntando, ¿no? Hay que traer junto a las ciudades a ese tipo de eventos acá, pero por eso hay que venderse, ¿no? Venderse bien para traer esos eventos, es decir, hay que ir a convencerle al organizador de esos eventos internacionales que vengan a Ecuador. Entonces hay dos ferias importantes, la una se llama FIEXPO, que es en Costa Rica este año, que es una feria precisamente para conseguir este tipo de reuniones que vengan. La otra se llama IMEX en Las Vegas, en la que hay que ir para conseguir que esos eventos vengan acá. Pero aparte de eso, sí hay organizadores de eventos locales que lo están haciendo muy bien. Tenemos en Quito, por ejemplo, esta semana que está sucediendo el campeonato de golf PGA, ¿no es cierto? Sí, que es un campeonato de golf que el ministerio lo está apoyando básicamente porque sabemos que la derrama económica en Quito de este campeonato durante esta semana es de 3 millones de dólares, por ejemplo. Entonces eso es importante. Entonces asimismo hay una serie de otras actividades que se están apoyando a nivel nacional. Mañana tenemos una convención de turismo en Ambato que también está moviendo la economía turística de Ambato, de esa ciudad. Yo le digo, a mí me parece que esas estrategias son las que llaman mucho la atención, y voy a poner un ejemplo, que hay que subirnos a la ola de los jóvenes. ¿En cuánto tiempo se acabaron los pasajes y el concierto de Bad Bunny? Que él lo hacía solamente en Costa Rica, en Puerto Rico, que lo hacía solamente en Puerto Rico, y todo el mundo compró, en el hotel que iba a estar Bad Bunny, todo el mundo compró los pasajes a Puerto Rico, va a conocer Puerto Rico, deja plata en Puerto Rico y lo va a Bad Bunny. Entonces, ese tipo de estrategias son las que yo creo que en estos momentos también están funcionando mucho, porque, digamos, las nuevas generaciones, yo veo que ya no les interesa mucho invertir como en casa, en tener bienes, en ahorrar, se gastan absolutamente todo en viajes. Sí, y hay que coordinar también con los organizadores de este tipo de conciertos, de eventos, que los traigan al Ecuador. El gobierno está presto a apoyar en lo que sea necesario. Nosotros se bajó el impuesto a la renta que se pagaba del 25 al 15%, nosotros quisimos que sea el 0%, pero la Asamblea no lo pasó. Sin embargo, insistiremos en el futuro, ¿no? En que se pueda tener una baja de impuestos para los organizadores
promotores de conciertos para que haya esta derrama económica. Cuando hubo el concierto de Luis Miguel el año pasado, también en Quito hubo una gran cantidad de gente. De Guayaquil, de así es. Ciudades, hubo un concierto de Sting que se hizo en Cuenca y que fue un concierto en el que estuvo la gente muy motivada a ir y la ciudad se llenó, se llenó de gente que consume, no solamente consume hoteles, restaurantes, bares, también hacen compras, también compran artesanías, también usan nuestra gastronomía, nuestros hoteles. Exacto. Y no te quedas solamente aquí, sino que dices, esto está cerquita, voy a conocer tal cosa, y ya dejan su dinero en nuestra Exacto. nación. Entonces, estamos en esa tendencia, ¿no? Y desde el Ministerio de Turismo apoyamos todos los temas productivos que traigan más visitantes al Ecuador, que traigan desarrollo, que traigan consumo. Somos un país abierto al mundo, esa es la noticia también importante que tenemos y que estamos difundiendo. Somos un país seguro para visitar, un país que tiene gente encantadora, que está dispuesta a recibir al visitante con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y tenemos un gobierno que está continuando y que da también la seguridad a esa inversión, porque somos un gobierno que cree en el sector privado, que cree en la economía de mercado, que cree en esos valores de la República que son muy importantes y que debemos promover, y efectivamente eso va a traer más inversión, más consumo y más desarrollo. Claro, ya vamos a hablar justamente sobre ese tema, ¿no? El riesgo país, cómo de alguna manera cambió inmediatamente, pues se promulgaron los resultados de las elecciones y cómo a los inversionistas internacionales les da esto muchísima más confianza. Ayer incluso hablábamos nosotros aquí con Roberto Izurieta de cómo se están llegando a nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de cómo poco a poco vamos teniendo una economía un poco más estable justamente para eso, para que la gente pueda venir, para que invierta en nuestro país. Hemos visto marcas que se encuentran en países del primer mundo que ya se encuentran también aquí en Ecuador, y eso dice, en Ecuador también hay tal marca, entonces no te sientes tan ajeno a lo que pasa en otras naciones. Sí, yo después de las elecciones he recibido llamadas de inversionistas que han desbloqueado sus inversiones en el país, que han anunciado la construcción de nuevos hoteles, ¿no?, de marca internacional, que están empezando a difundirse, y eso es importante. En los próximos días también haremos un anuncio importante de una gran compañía internacional que va a empezar a reclutar gente en el Ecuador para trabajar con ellos, y que realmente ven en el Ecuador que hay esa posibilidad de trabajar junto al gobierno, de hacer una minga conjunta, digo yo, entre todos, para poder lograr el desarrollo de este país, que tiene todas las condiciones para triunfar, tiene todas las condiciones para hacerlo, y en realidad desde turismo vemos que es una de las principales motivaciones que tiene el país, también una de las vocaciones que tiene el Ecuador, que es megadiverso, que es realmente muy lindo. Estuve ayer en Tulcán, por ejemplo, una ciudad lindísima, declaramos mercado gastronómico al mercado de Tulcán, con una gente maravillosa, unas señoras con una gastronomía deliciosa, que están trabajando y están motivadas a seguir construyendo ese Ecuador de futuro que todos queremos. Claro, pero no solamente depende del gobierno, sino también depende de nosotros, de ir a un lugar bonito, de postear en nuestras redes sociales, de comentarlo, de utilizar hashtags, de decir, esta es la nación en la que yo vivo y en la cual yo te invito también a visitarlo. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, sin duda. Y el ecuatoriano es nuestro mejor embajador. Yo siempre digo, ayúdenos a promover las buenas noticias del país, tengamos ese pacto social importante que consiste también en promover lo bueno que tiene Ecuador. Si veo algo malo, investigarlo, ver si es que efectivamente es cierto, no repostearlo porque me llega sin contrastar esa información, y ser muy objetivos en las cosas. Yo creo que eso es importante, pero en Ecuador tenemos muchas mejores noticias, buenas noticias que malas noticias, y esas hay que potenciarlas, esas hay que realmente replicarlas, y estamos muy motivados para hacer eso. Yo le agradezco muchísimo, ministro. Me quedo con noticias importantes, como en estos momentos inversionistas internacionales van a venir ya a nuestro país con toda la confianza, van a participar de grandes ferias para justamente poner el nombre del Ecuador en alto. Se está trabajando también en la industria de los eventos para que más gente pueda venir y más artistas vengan a poner sus shows en nuestro país y así atraer un nuevo mercado de jóvenes al Ecuador. Así que las estrategias están sobre la mesa, pero obviamente es deber de nosotros los ecuatorianos también colaborar con su trabajo. Efectivamente, muchísimas gracias, y desde el Ministerio de Turismo seguimos trabajando y apostando por este país tan hermoso que tenemos. Sin duda, muchísimas gracias, ministro. Gracias. Bienvenido siempre a este espacio. Nosotros continuamos con más noticias y por supuesto con recomendaciones importantes, Denise. Así es, recomendaciones a esta hora para todos ustedes. Tu negocio merece reactivarse, hazlo con el crédito Levántate Mi Pyme
Y la garantía de la CFN, tasas desde 9.50% hasta 5 años de plazo, de 3 a 6 meses de gracia, sin garantía. Con la garantía de CFN, solicítalo en agencias, crédito aplica en provincias declaradas en emergencia por el COE nacional. Y además, ¿buscas un regalo para mamá? Entonces aprovecha hasta el 60% de descuentos en celulares, laptops y más, con hasta un año de garantía. Pídelos en claro.com.es, con envío gratis a todo el país. Y es momento de actualizar la información que se genera a esta hora de coyuntura nacional, y es que a través de las redes sociales se conoció que la jueza Mercedes Caicedo ha sido víctima de varias amenazas en las últimas horas. Es por esto que la Corte Nacional de Justicia se solidarizó con la magistrada. El presidente de la Corte hace un llamado a respetar las decisiones judiciales y a resguardar la seguridad de funcionarios judiciales. Ningún juez o jueza debe recibir amenazas o amedrentamiento por cumplir con la ley y hacer efectiva la justicia que el Ecuador demanda, señala el comunicado. Caicedo forma parte de la Corte Nacional y es una de las magistradas clave en el proceso que investiga una presunta red de corrupción dentro del sistema judicial, así que estaremos muy atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas, ya que ella aseguró también a través de sus redes sociales en un X que en las últimas horas ha recibido varias amenazas, pero ha decidido con su familia retomar su cargo en la Corte Nacional de Justicia como jueza y seguir adelante con esta toma de decisiones. Pero avanzamos con más información, y antes de dar paso a nuestra última entrevista, les quiero comentar que el día de ayer el Monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, ya partió rumbo al Vaticano. En el aeropuerto habló con los medios de comunicación y dijo que tiene toda la fe y la esperanza de participar en el cónclave, en donde él tiene un voto importante para designar al nuevo Papa. Bueno, como ya ha manifestado, más que un honor, una gracia y una gran responsabilidad, la que en última instancia Dios, a través de los ministros, me ha confiado. Era una oportunidad para orar, para reflexionar, y para que en nombre de Dios, del Espíritu Santo, podamos elegir a la persona más adecuada, la persona que pueda seguir respondiendo a esa gran misión que el Señor le ha encomendado. Aquí estábamos comentando sobre cómo será el tema de la elección del Papa, que ya en los próximos días, luego del funeral del Papa Francisco, empezará el conocido ya muy llamado a estas últimas horas el cónclave. Pero en otras noticias también interesantes recomendaciones, y como hablábamos con el ministro de Turismo, es importante amar a nuestro país y también ser los turistas acá. Y es que, ¿qué hacer el fin de semana? Sábados en familia, todo abril, ven a disfrutar en el Museo de Conceptas. Yo amo a Cuenca, así que todos invitados para conocer este museo interesantísimo, con historia y también cultura de esta ciudad hermosa. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista, y está con nosotros aquí en los estudios de Vis a Vis Diego Burneo. Él es economista y también es el organizador de Invierte Ecuador 2025. Importante hablar de estas estrategias que se van a emprender en nuestro país, precisamente para atraer lo que hablábamos con el ministro de Turismo hace breves minutos: nuevos inversionistas, nueva generación de empleo a nuestro país, mayores ingresos, inyección de economía. Ahora pues que tenemos un nuevo gobierno y que tenemos esa aceptación de varios organismos internacionales. Así que muchísimas gracias, economista, por acompañarnos, y arranco preguntándole, ¿cómo ve usted? El día de ayer conversábamos con Roberto Izurieta, por ejemplo. Él fue exsecretario de Comunicación de la Presidencia, y en estos momentos también se encuentra de la mano con la ministra de Economía, Saría Moya, allá en los Estados Unidos, en Washington, y nos decía que el Fondo Monetario Internacional, que el BID, que de hecho los multilaterales en estos momentos están recibiendo con buenos ojos el accionar de que Daniel Noboa haya ganado, y que podríamos llegar a una reestructuración para poder acceder a nuevos créditos que puedan ayudar a tener mayor inversión en nuestro país. Bueno, estimada Carla, mil gracias por la invitación. Usted tiene razón. En realidad, a nivel internacional, al Ecuador se lo percibió con un ambiente más tranquilo, más interesante para inversión. Solo hay que mirar que el día anterior al balotaje estábamos en 1.850 puntos básicos, y 3 días después estábamos en menos de 1.200. Más de 650 puntos cayeron en 3 días, lo cual es muy bueno. Esas son grandes noticias, porque esa es la percepción del mercado
sobre el Ecuador, cuán viable es, cuánta capacidad tiene de repagar sus deudas, honrar sus obligaciones. Y lógicamente eso también genera muy buenas perspectivas, no solo en los multilaterales, pero también en la banca privada de inversión, en los fondos de inversión, en los grupos. Y de hecho, para el evento que va a existir son excelentes noticias. Para el país son buenas noticias. Ahora, nosotros necesitamos inversión en materia petrolera, en materia minera. ¿Cómo ve usted esos mercados, esa llegada de esos mercados importantes a nuestro país, ya con este riesgo país mucho más reducido, sí, ya con una administración que tiene acercamientos justamente a quienes podrían invertir en ese sector, en esos sectores de nuestro país? Claro, Carla, no quiero decir que se ha solucionado el problema. Claro. Todavía estamos con un riesgo país de casi 1.200 puntos básicos, muy alto. También por nuestro endeudamiento. Claro, pero comparado con Perú, que han votado a 7 presidentes. O Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, pero Perú tiene menos de 200 puntos básicos. Es la diferencia del ingreso de inversiones. Pero las áreas que usted mencionó son fundamentales. El Ecuador tiene que exportar. No hay otra solución para mantener fortalecida la dolarización. Si no exporta, pues simplemente no tenemos dolarización. Entonces, son buenas noticias. La gente está mirando a Ecuador como un país que tal vez nosotros somos más críticos con nuestro país, pero afuera al Ecuador se lo mira de una manera diferente. Se lo mira como un país pequeño, pero abierto a exportaciones, con buenos productos de exportación, con calidad increíble por el tema de los recursos, y que tiene minería y tiene petróleo, y en minería casi no hemos hecho nada todavía en el Ecuador. Ahora, yo le quiero preguntar también, ¿cómo ve usted las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos? Tomando en cuenta que yo veo que muchos de nuestros mercados, muchos de nuestros emprendedores están apostándole muchísimo a vender a Estados Unidos productos que antes adquirían en China, y ahora con el inconveniente de que los aranceles están muy altos con China, puede beneficiar a América Latina y a emprendedores ecuatorianos. Así es, Carla, yo creo que hay una oportunidad de oro en este momento, porque si bien a todos nos va a afectar la subida de aranceles, y yo creo que Estados Unidos ya comienza a dar pasos, ¿no es cierto?, un poco para ir estabilizando el tema, porque generó una debacle a nivel mundial, pero para Ecuador fue bueno, porque la relación o la buena relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Daniel Noboa son buenas noticias para el mercado. La continuidad de ese gobierno son buenas noticias para el Ecuador, porque claro, tenemos más aranceles, pero hay una realidad. Nuestra competencia, solo el caso de Vietnam para el camarón, le subieron 36% los aranceles, a nosotros 10%. Quiere decir que tenemos una ventaja comparativa interesante. En el margen de la importación nosotros salimos ganando, porque no tenemos un arancel tan alto. A ver, salimos ganando en el sentido de ventajas competitivas o comparativas. Claro, sí se nos complica un poco el panorama de las exportaciones, pero vamos a estar mejor que otros. Digamos, pongámoslo así, no es un mal... ese famoso dicho de mal de todos es mal de... Bueno, se me fue. Hay algo que es parecido, que creo que es lo que usted quiere decir. En época justamente de escasez a veces pueden haber incluso oportunidades. Los asiáticos dicen una cosa que me encanta, y es que la crisis es la oportunidad volando en las alas del peligro, porque crisis y oportunidad en kanji se utiliza el mismo símbolo kanji. O sea, crisis y oportunidad se escribe igual. Quiere decir de qué lado de la moneda se lo está viendo. Y para nosotros, toda esta crisis internacional nos está abriendo una oportunidad al Ecuador. Sin duda. Ahora, quiero que me hable justamente sobre este evento que me parece súper importante, Invierte Ecuador 2025, un encuentro empresarial. Y yo le preguntaba si es que tal vez del sector minero, del sector petrolero puedan venir a nuestro país. ¿Quiénes nomás van a participar para que la gente pueda estar pendiente? Y justo esto se abre a puertas de que viene una nueva administración y que se respiran esos aires de muchísimo más optimismo, por lo menos para los próximos 4 años. Mire, Carla, de hecho, este evento se vino planificando hace muchos meses atrás, y todo el mundo tenía la esperanza de que la continuidad se dé. ¿Por qué? Porque son empresas, todo está organizado a través de Native Capital Management, que es una empresa de estructuración financiera y de inversiones que trabaja con fintech y trabaja muy relacionado a fondos grandes de inversión en el mundo.
tiene licencias con BlackRock, tiene licencias con uno de los fondos que a nosotros nos gusta mucho, Raymond James, que de hecho va a venir a este evento. Y Native Capital Management tiene una característica, y voy a hablar de minería antes de ir a la parte financiera, porque la coyuntura y la visita de dos empresas de minería extremadamente importantes son muy buenas noticias para el país. El primero es una mina, digamos una bolsa minera, se llama The Mine Exchange. The Mine Exchange es una empresa o una bolsa minera australiana que tiene más de 10,000 socios en el mundo. Tienen minería en todo lado, sobre todo en Canadá y en Australia, que son los dos mercados más activos en temas mineros. Y ellos son agentes muy fuertes en la bolsa de valores. Entonces, por ejemplo, viene de Mine Exchange y de Native Capital Management, que es la empresa que organiza el evento, es el representante exclusivo para toda Latinoamérica. Quiere decir que a Ecuador lo miran de una manera muy interesante en tema minero, sobre todo en minería que se llama responsable, minería que es tecnificada, no la minería artesanal o la minería que está cayendo en manos de los GDOs, sin que esos meten mercurio, cianuro, arsénico, metales pesados, y todo eso va directo al río o a los relaves sin ningún tratamiento. Esta bolsa de minera busca minería responsable y ya está tomando contacto con varias minas que están siendo bien manejadas en Ecuador. Fuera de esta empresa viene también una empresa que es Avalon Advanced Materials. Es una empresa canadiense que tiene 5 minas en Canadá y posiblemente tiene o la refinería más grande o una de las más grandes del mundo en temas de litio. Tienen contactos y trabajan con Tesla y otras empresas muy importantes en lo que significa utilización del litio. Y por ejemplo, ellos tienen 5 minas en Canadá y 3 de esas están orientadas hacia tierras raras. Pero vienen al evento, pero tal vez, ya más allá del evento, ¿han tenido ellos la oportunidad de tal vez palpar el trabajo minero en nuestro país? De hecho, como sí. Para que se interesen en esa inversión. Bueno, de hecho es la razón por la que vienen, porque ya han tenido contacto con varias minas y mineros en el Ecuador y saben que la proyección de minería en el Ecuador es gigantesca, porque estamos en los primeros pininos, pese a que hay 1 o 2 empresas que ya están a nivel de exportación. Solo con eso ya estamos casi cerca de 4,000 millones. No, o sea, yo sinceramente pienso que la minería es lo que viene a reemplazar o a complementar muy fuerte al petróleo. Hay que hacerlo bien. Por eso yo le decía, estos son los inversionistas que necesitamos en estos momentos. Por ahí tiene que ser la clave, por ahí tiene que haber esa atracción de que vengan e inviertan en nuestro país y que se haga un trabajo responsable. Ahora, bien hemos hablado del petróleo, bien hemos hablado de la minería, ¿qué otros sectores estarán aquí presentes? Bueno, vienen, y voy a mencionar rápidamente, vienen 4 empresas de estructuración financiera a más de Native Capital que tienen relación con fondos internacionales, fondos soberanos, gente de todo el mundo. Viene la empresa Beyond Trader, ¿no es cierto? Viene Dadalus Capital, viene Liquid Block, que a más de Native Capital son asociados, pero traen fondos de diferentes fondos de inversión del mundo. Están a nivel mundial. Pero vienen 2 empresas adicionales, bueno, una ya la mencioné, Raymond James, es una banca de inversión muy fuerte en Estados Unidos. Raymond James, junto con Eldridge Industries, está trabajando más de 1.7 trillones de dólares en activos manejados. Quiere decir que no es BlackRock de este mundo, pero es uno de los grandes en el mercado. Y ellos vienen a ver oportunidades, pero también vienen... Se van a reunir, ahora hablando de estas oportunidades, los empresarios que van a venir, ¿se van a reunir también con gente de gobierno? Que creo que es importante para que se lleguen a acuerdos. ¿Quiénes estarán presentes? Tal vez estará la ministra de Finanzas, el ministro de la Producción, que por ahí también hay que capturar esos mercados. Han sido invitados, ¿no es cierto?, al evento. No tenemos confirmación todavía de quiénes. Inclusive tuvimos una reunión presencial con la señora vicepresidenta electa. Está interesada. Hay que ver quién va, pero lo interesante de esto es que estos fondos, pese a que son fondos de inversión privada principalmente,
tienen también apetito en alianzas estratégicas. No tanto en APPs hasta que las APPs en Ecuador un poco mejoren o se orienten mejor en el tema específico de la... A ver, los procedimientos están todavía tortuosos. Más o menos se necesitan entre 1 y medio y 2 años para poder cerrar una inversión. Pero alianzas estratégicas, compañías de economía mixta, son otras alternativas que son mucho más